¡Boom! Guapísimo, ¿verdad? Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de repintado de figuras anime. Conmigo, con Axis Repaint, ¿con quién si no? En este tutorial os voy a enseñar cómo pintar la figura de Gogeta o Gogeta de Dragon Ball con este estilo de cel shading que tanto nos gusta, de principio a fin. Así que, si estáis listos, vamos con este pedazo de tutorial. Aquí tenéis la figura de AliExpress, recién llegada, 5 o 7 euros. Y ahí la tenéis imprimada con imprimación de Vallejo. Normalmente yo mezclo el blanco con el negro para sacar ese gris. Y una vez puesta la paleta de los pobres, me dispongo a pintar. Aquí os muestro cómo he pintado la piel, pero como vais a ver más adelante, este color de piel lo descarto porque no me gusta. Me quedó demasiado moreno, demasiado oscuro. Así que lo voy a volver a repintar. No os asustéis ahora cuando veáis que toda la piel está ya pintada. No os preocupéis que os lo voy a enseñar. Bueno, antes de eso os voy a enseñar cómo pintar el pelo. Primero con el azul oscuro 70-899 hago una primera pasada para dejarlo con un azul oscuro. Después, aquí tenéis los 4 colores que voy a utilizar para pintar el color del pelo. Empiezo primero con un pincel de los chinos y un azul intenso 70-925. Fijaros que pongo el pincel acostado para intentar que el pincel no se meta mucho en lo que son las hendiduras del pelo. Y ahí lo tenéis pintado. Hay un poquito de contraste entre el azul anterior y este. Ahora, con el azul eléctrico 72023, vamos a empezar a darle un poquito de alegría a ese pelo. Fijaros que voy a intentar, no en todos los mechones, pero en la mayoría de ellos, voy a intentar pintar en las partes centrales de cada mechón. Con ello vamos a crear una especie de reflejo o campo energético, llamémoslo como queramos, pero digamos que se va a crear un contraste entre la zona más oscura y la central, que va a ser cada vez más clarita. Ahí lo tenéis, todos los mechones pintaditos. Bien, ahora voy a retocar lo que son las puntas de los mechones con el violeta 70-960. Si os fijáis, ahora pintaré solo las puntitas de cada mechón. Ahí lo tenéis. Bien, ahora mezclando un poco de blanco con el azul eléctrico anterior, tengo un azul más clarito y voy a pintar sobre el azul eléctrico que pinté anteriormente, pero reduciendo el área a pintar. Cada vez más en el centro de cada mechón. Y si os dais cuenta, no pinto todos los mechones.
Bueno, y ahí tenéis lo que sería el pelo más o menos acabado. Todavía le voy a dar otro toque, pero aquí lo que os quiero mostrar es la diferencia del color de piel. De las figuras que tengo compradas de AliExpress, comparadas con el color que yo le había hecho, no me gusta, era muy moreno. Entonces he decidido pintarlo otra vez la piel. Y ahí tenéis, ahora es cuando empieza el pintado del color de piel. Con el piel Cadmio 72099. Para pintar las sombras del piel Cadmio le añadiré luego un marrón caoba 70846. Los mezclaré estos dos y obtendré un sombreado interesante. No obstante, voy a hacer una pausa con el sombreado porque me doy cuenta que hay zonas que van a ir luego de negro y no quiero luego pintar con negro y estropear el trabajo de pintura de la piel. Así que cojo negro y lo meto en las zonas que van a ir más oscuras de la figura. Pues eso, debajo de la chaqueta, en fin, en las zonas más oscuras. De todas maneras, ahora veréis el resultado. ¿Veis? Chaqueta negra y son por donde va a ir la sombra. Así ya puedo pintar la piel tranquilamente sin el miedo de que luego el negro me manche la piel. Fuera cabeza, no queremos mancharla y seguimos con las sombras. Lo dicho, la mezcla del piel cadmio con el marrón caoba. Como la mayoría de las figuras que suelo pintar, la luz la suelo poner como si viniera de la parte superior izquierda. Así que la parte inferior derecha de la figura va a tener siempre más sombras. Si tenéis dudas de una figura, de dónde van las sombras, lo primero siempre es buscar referencias, eso os lo he dicho siempre. Pero aparte podéis poner la figura debajo de un foco y orientarlo como queréis pintar la figura y así pues obtenéis una guía más o menos de dónde van a ir las sombras. Ahí tenéis la primera sombra del cuerpo. Mucho mejor que el anterior. El anterior, como os he comentado, no me gustaba nada. Quedó muy oscuro. Parecía que Gogeta había ido a la playa a tomar el sol. Seguimos con la misma mezcla y pintamos las sombras por la parte derecha, digamos, de la figura. No olvidaros también de la sombra que genera el mechón de pelo. No os preocupéis si os pasáis con el pincel, luego eso se puede corregir. Y ahora mezclando el cadmio anterior, el piel cadmio, con el carne clara 70928, vamos a pintar la luz de la piel. Depende del color, os vais a dar cuenta que vais a necesitar dar una o
3, 4 y 5 pasadas. Por ejemplo, con el negro, con una pasada es suficiente porque cubre completamente, pero con este piel clara con cadmio os vais a dar cuenta de que igual no cubre lo suficiente y tenéis que repasar un poquito más para que se quede bien. Es normal. Aunque tampoco os voy a decir, no he probado otras marcas. Quiero probar AK, Green Stuff y otras varias para ver si cubren mejor lo que son los colores claros. Que aprovecho para deciros que yo no tengo patrocinadores, así que si estáis alguna marca viendo mis vídeos, ya sabéis, enviadme un privadito. Ahí tenéis, las luces pintadas en el cuerpo. Y en la cara lo mismo, pero vamos a dibujar, pues vamos a pintar pues, superficies un poquito más grandes, porque claro, la luz viene de la parte izquierda superior, así que le va a pegar en ese lado de la cara mucho más que en el otro lado. Así que nada, a pintar. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Estoy mucho más contento con el color de piel de ahora. Vamos con la parte que menos os gusta, los ojos. Primero comienzo con un gris claro. Bueno, he pintado obviamente la superficie de blanco. Podéis ponerle un pelín de negro para que sea un gris muy muy clarito. Pero bueno, en principio todo de blanco. Y luego pintaremos una especie de dividiremos el ojo en dos partes y una la haremos con un gris clarito, que será, digamos, como si fuera la sombra que se genera por el cóncave del ojo, digamos. Eso parece que no, pero le da un poquito más de profundidad al ojo. ¿Veis? Ahí lo tenéis, con las dos líneas dividido. Y ahora pues con el negro vamos a pintar lo que es el bordecito del ojo para delimitarlo. Esto es complicado, yo lo sé, pero hay que hacerlo, es necesario. Si os veis que con el pincel no lo conseguís, coger un rotulador de estos de punta fina, un marcador, y hacerlo directamente con el marcador, con lo que mejor os veáis. Vaya, lamento que esto no está 100% enfocado, pero bueno, se ve lo que estoy pintando. Es que hay una diferencia bastante grande a tenerlo sin las líneas negras a con las líneas negras. Y aprovecho para pediros por favor que si no estáis suscritos y os gusta mi contenido, darle ahí al suscribirse. Como podéis ver, primero pinto lo que es la circunferencia del ojo y luego iré añadiendo detalle. Es decir que en estos ojos he tenido suerte y me ha salido a la primera. Lo normal es que no me salga a la primera y tenga que volver a repintar la base, quiero decir el blanco y el gris. Y primero pues pondremos lo que es la capa base del ojo, que en este caso pues he utilizado el 70-899, podéis utilizar el otro azul también si queréis, tampoco es grave, el 70-925 con un poquito de negro, es más o menos lo mismo. Y rellenaremos pues eso, la superficie que hemos pintado. Y ahora con el azul eléctrico de antes
vamos a empezar a darle un poquito de alegría a ese ojo. Si lo veis difícil a la hora de desplazar el pincel por el ojo, hacerlo con punteado, como si estuvierais picando. A base de puntitos vais pintando. Igual lo veis más fácil. Y ahora le añadiré, porque tenía por aquí otro azul muy interesante, que es el azul verde 70-808, y para diferenciarlo del color del pelo, pues le he dado unos toques por la parte inferior del ojo. En este proceso siempre me pongo las gafas de aumento, totalmente necesarias para este proceso, para mí por lo menos, mi vista no me da para tanto. Y bueno, añadiéndole un poquito de blanco a este último azul, conseguimos un azul mucho más clarito y vamos pintando las partes inferiores del ojo, siempre machacando cada vez más y más y más. Y bueno, ahí lo tenéis. Ahora ya pues le pinto las cejas con el azul anterior, con un poquito de blanco. Y así también creamos un poquito de profundidad a esas cejas. ¿Veis? Ya que estamos dibujando sombras, no pintéis toda la ceja, ya que el mechón le va a generar una sombra a esa ceja. Así que dejar un huequito con el azul anterior. Y añadiéndole un poquito de blanco al azul anterior, reducimos el área a pintar y la concentramos más en la parte, digamos, más cerca de los ojos. Así digamos que la vista, cuando vas a mirar la figura, pues se centra en esos puntos más brillantes, ¿no? Todavía le añado un poquito más para darle ya ese toque de gracia a las cejas. Bien, ahora con uno de mis colores favoritos, el marrón rojizo 70-985, vamos a por esa parte de la ropa que no sabría decir si es un acolchado, una hombrera, no sé, llamarlo como queráis. ¿Veis? Voy dando pinceladas para mezclarlo un poco con el negro anterior. Ahí lo tenéis. Y ahora vamos a añadirle naranja fuego 72008. Ojo, para que esto os quede uniforme vais a tener que darle por lo menos 4 o 5 pasadas. Es un color horrible para conseguir el tono que toca. A mí por lo menos me ha costado mucho. Quizá con aerógrafo sea más rápido, a base de pincel a mí me ha costado una barbaridad. Ahí testeo cómo se ve con la figura y bueno, ya va viéndose mejor. Ahora vuelvo otra vez al marrón rojizo, pero más que nada para marcar todos los detalles o esas grietas que tiene esos acolchados de las sombreras o lo que fuera. No pasa nada si os salís, todo eso son detallitos que luego a la vista son muy de agradecer. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Pero esto no acaba aquí, ¿eh? Todavía queda. Ahora le vamos a añadir el amarillo lunar 72005 al naranja fuego anterior, añadiéndole realmente mucho más amarillo que naranja, y vamos a crear pues una línea de contraste que va a ser pues eso, en el centro, encima del naranja, vamos a ir pintando pues eso, un detalle. Y lo pintaremos por encima de toda esa superficie, creando piquitos y tal para que cree más contraste, ¿no? Más detalle, más información.
también como es algo que en teoría es como un efecto que le está dando la luz, es donde más brilla, en las partes más bajas evitaremos añadirle ese efecto y dará pues un poquito más de alegría a la figura. ¿Veis? Y ahora con negro pintaré las muñequeras y algunos toques que antes he pintado por error con el color de carne o con el naranja. ¿Veis? Ahí lo tenéis de negro y los zapatitos. Y ahora pues a base de mezclar blanco con negro voy creando distintas tonalidades de gris con distinto valor y vamos a pintar pues eso, lo que son las luces de estos colores negros. Tenéis la primera luz del chaleco, muñequeras y los zapatitos. Como siempre me gusta enseñaros por todos los lados cómo lo he pintado para que lo toméis como referencia si os gusta. Añadimos más blanco a la mezcla anterior y pintamos la siguiente luz reduciendo el área a pintar. Siempre compruebo a ver si pues cómo le daría la luz, por eso esos movimientos, esos giros de la figura, para ver si estoy pintándola correctamente y dónde va a incidir la luz en las distintas partes de la figura, ¿no? Y ahora pues eso, con un gris mucho más claro, pintamos otra lucecita más. Con el tema de luces y sombras, el límite es el cielo, quiero decir, tú puedes pintar todas las luces y sombras que veas necesarias. De hecho, verás que hay algunos artistas que en algunas figuras solo pintan una luz y una sombra, y el color intermedio base. Y con eso ya dejan la figura terminada. Y se ve también muy muy chula, depende de cómo lo pintes. Y ahí tenéis el resultado final de los grises y negros. Y ahora vamos a por los pantalones que no tienen el mismo tono de gris. Entonces lo que he hecho es combinar el negro con el blanco y con una gotita
o muy poco, no llegaban menos de una gotita, con un poquito del azul intenso del 70-925, le he dado como si fuera un azul súper desaturado. Entonces ya pues no va a ser gris, sino va a ser un azul desaturado, que cuando lo tienes en la mano pues tiene otro aspecto, ¿no? Así también se diferencia de los grises y negros de la chaqueta, los zapatos y tal. Y ahí lo tenéis, el resultado de la primera luz. Ahora con el azul Ultramar 70-839 he utilizado este azul porque era uno que quería gastar, que tenía por ahí, que no gastaba para nada, y he dicho pues vamos a utilizar este, pero podéis utilizar cualquier otro. Este es el que vamos a utilizar. También quería tener un azul distinto al del pelo, entonces por eso he cogido este azul. Lo he dicho, si tenéis cualquier otro podéis gastar cualquier otro, aquí la cosa es que se diferencie del pelo. Y con esto pues pintaremos esos accesorios, lo que es el cinturón o faja o como se llame eso, y lo de los tobillos. En un principio lo mezclé con negro para hacer, digamos, la parte más oscura, y del oscuro voy a empezar a iluminar. ¿Y cómo ilumino? Pues primero he hecho con el negro he hecho la capa base, que va a ser lo más oscuro, y luego solo con el azul le pinto la primera capa de luz. ¿Veis la diferencia? Ahí lo tenéis, terminada la primera luz. Además es un azul que no es muy llamativo, así que mejor, porque así no le quita protagonismo al azul del pelo. Luego pues el mismo azul pero mezclado con blanco, pues sigo iluminando esas zonas donde la luz va a pegar más fuerte. Siempre repintando en la luz anterior, pero reduciendo el área a pintar. Perdón. Soft moonlight, whispers of a melody. Ahí tenéis el resultado de la siguiente luz. Violin begins to play, weaving dreams along the way, embracing hearts with every note itself. Y ahora pues volvemos otra vez a los pantalones. Creando pues eso, un gris mucho más clarito, añadiéndole blanco, crearé un azul es un azul muy desaturado y muy clarito, básicamente. Y ahí pues pintaremos donde la luz va a pegar más fuerte, encima de esos pliegues. Oh, hear the serenade of strings as they dance and soar. On angels' wings in harmony they play, in the podcast's embrace, an enchanting symphony, filling every space. Fijaros que siempre el pincel lo cargo al máximo posible de pintura, porque aquí queremos intentar cubrir de una pasada. No quiero
el objetivo aquí es intentar no tener que volver a pasar otra vez por la misma superficie que has pintado. Así como en otras técnicas de pintura se pasan 25.000 veces, por ejemplo con las veladuras, pues con esto no, queremos de una pasada cubrir y no tener que volver a pasar. No siempre lo consigo, así que me veréis que repaso a veces la misma superficie, pero vamos, el objetivo es que de una pasada no tengas que volver a pintar. Veis que si pongo el pincel de lado, de costado, me ayuda a pintar esos pliegues. Y ahí lo tenéis. Con otra luz pintada. Y ahora mezclo un poquito más de blanco, así digamos que le añado un poquito más de blanco a toda la mezcla y ya vamos a hacer, digamos, lo que es la luz final de los pantalones. ¿Veis? Superficies muy pequeñas. Luego les daré un poquito más de forma, pero va a ser básicamente eso. Tampoco queremos que toda la atención vaya a los pantalones. Ahí lo tenéis. He visto los detalles de la faja y el cordón, el lazo, y he visto que todavía le faltaba un toquecito más de gracia, así que he cogido y he mezclado de nuevo el azul con más blanco para darle unos brilli finales. Que realmente nada de esto está finalizado todavía hasta que no pintemos el negro, que es cuando le pinte el negro cuando va a haber un contraste máximo. Y es cuando la figura, para mi gusto, es cuando ya pues alcanza ya el flow máximo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí he visto que todavía se le podía dar otro push y con blanco puro le he hecho pues eso, una especie de reflejitos en las partes centrales encima del amarillo y el naranja. Pero no abuséis mucho de esto porque claro, el blanco puro va a ser lo que más destaque de toda la figura, así que si tenéis blanco por todas partes no hay pues eso, esa diferencia de contrastes, o no sabría cómo llamarlo. Y ahí vamos, empezamos con el negro. Ahí ya podéis poneros los cascos, la música tranquilamente y empezar a pintar líneas negras como locos. Yo lo primero que hago pues es dibujar la superficie de sombra máxima que va a haber, que es ahí en el centro y en un lateral. Ahora lo veréis. ¿Veis? El lateral izquierdo, como está completamente pintado de negro. Le da un contraste chulísimo. A mí por lo menos me gusta mucho. Eso ya lo dejo a vuestro parecer. Y esto es muy sencillo, con el pincel que siempre os he comentado, que es para pintar las uñas, que tiene una punta súper larga, pinceles que tienen 1 o 2 centímetros de largo, lo que es los pelos, y eso te permite apoyar el pincel y desplazarlo por toda la línea. Ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? Que está chulo con el negro. Gana muchísimo más contraste. Pero bueno, eso es a mi punto de ver. Y vamos con la parte superior. Como ya teníamos pintado el negro debajo de la chaqueta, pues ahí no tenemos que meter mucho más el pincel y no van a haber desastres. Que creedme
que yo cometo muchísimos errores y luego tengo que corregirlos. En este caso, por suerte vi lo que iba a pasar con el negro y por eso lo pinté desde un principio ya el negro para luego no tener que meter el pincel. El tema de cuánta cantidad de negro pintar, eso ya lo decidís vosotros. Yo siempre os recomiendo eso, que vayáis a Instagram o a Pinterest y veáis, pues eso, busquéis referencias de otros artistas y veáis qué es lo que os gusta, qué os llama más la atención y pues eso, intentar pues copiar cómo lo han pintado esos artistas. ¿Veis? Ahí tenéis todo lo que es las líneas negras de las sombras de los músculos y demás. Y la cara también no se salva. Hay que pintar el bordecito entre el pelo y la piel, digamos, para crear un contraste, que haya ahí pues eso, una separación. Pero iré un poquito más lejos y para generar todavía más contraste en ese pelo tan llamativo, le voy a pintar lo que es bueno, ahora lo veréis cuando pinte el pelo, que le pinto la base del pelo. Ahora lo vais a ver. ¿Veis? Pinto también lo que son las grietas de cada mechón, pero no todas, porque también quiero que se mantenga un poco de azul del anterior. ¿Veis? Pinto un poquito de... no toda la grieta al completo. Y aparte pinto pues eso, lo que es la base. Ahí se ve. Bueno, se ve, está un poquito desenfocado ahora justamente. Ahí estamos. ¿Veis? Le pinto sin miedo la parte inferior del pelo. Y ahí lo tenéis, el resultado. ¿Qué os parece? Con las líneas de detalle. Y ahora con un pincel finito voy a pintar lo que serían los últimos detallitos de la figura. Lo que son, pues eso, pues grietas de músculo, pues yo qué sé, de estar, de un ataque, tener ahí heridas, lo que queráis. Eso ya vosotros lo podéis hacer como gustéis. Aquí os recomiendo tener la pintura negra bien diluida para que no tengáis que volver a pasar. Quiero decir que si dais una pincelada, que se quede. Porque hay veces que el negro, si no está bien diluido, se seca en el pincel, vais a pintar y se va a quedar media trazada y no va a estar chulo. Entonces vais a tener que repetirlo, se va a hacer más grueso y ya el detalle igual no os queda como queríais. Que no es problema, porque al final todo esto son detalles que se le añaden a la figura, pero ahí lo tenéis. Está chulo con los detalles, ¿verdad? Pues esto mismo vamos a hacerlo también en los pantalones y demás accesorios que queráis. ¿Veis? Porque ahora mismo están nuevos, sin usar. Así que vamos a dibujarle unas líneas ahí sin miedo. Y ya está, chicos. Así, sin más. Aquí tenéis el resultado final. ¿Qué os ha parecido?
Espero que os haya gustado este último tutorial de repintado. Si así es, ya sabéis, dejádmelo saber en los comentarios, así como dudas que os surjan. Y si os gusta mi contenido, darle al like, campanita y suscribiros si todavía no lo estáis. Sin más, os doy las gracias por apoyar mi canal y ver mis vídeos al completo. Nos vemos en el próximo tutorial, amigos. Un abrazo a todos.